Las mujeres en el poder y en la toma de decisiones. Ese es el tema central del encuentro que lidera Chile en estos días, en el cual la directora ejecutiva de ONU Mujeres se encuentra aquí en nuestro país. Phumzile Mlambo Nguka, sucesora de Michelle Bachelet en el cargo de la dirección de ONU Mujeres, nos acompaña en CNN Chile. Ms. Mlambo, thank you very much. Señora Lambo, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Se encuentra en Chile aquí para discutir un tema crítico: mujeres, poder y toma de decisiones. ¿Cuál es la situación de la mujer en esta área el día de hoy? No hay suficientes mujeres en poder y en la toma de decisiones a nivel global. De hecho, solo hay 22% de mujeres en parlamentos y quienes son electas y apoyadas por sus partidos políticos. Solo tenemos 15 mujeres jefas de Estado, una de ellas aquí en Chile. Y en la arena económica tenemos menos de 5% de directoras ejecutivas en las compañías Fortune 500. De modo que tenemos un largo camino a recorrer para incrementar el rol de las mujeres en la toma de decisiones. Es decir, que la situación es aún peor en el sector privado. ¿Por qué? Supongo que se debe a que el sector privado no se ha convencido aún de que las mujeres, como se ha demostrado en las compañías que tienen diversidad en su liderazgo, tanto de hombres como mujeres, su rendimiento es aún mayor, un 34% mayor. Debe obligarse por ley a las compañías a que las mujeres tengan un porcentaje en sus juntas directivas. Así lo creemos. Las llamamos medidas temporales porque una vez que han sido establecidas, ya no serán necesarios estos mecanismos. Pero sin embargo, por ahora, la situación es tal que si continuamos al ritmo actual, tomará 81 años para que las mujeres tengan igualdad en la economía, según el Foro Económico Mundial. En política, si continuamos al ritmo actual, tomará 50 años para que las mujeres alcancen paridad en la política. De modo que si su hijo nace hoy, tendrá 50 años antes de que alcancemos la igualdad en la política. Si un niño nace hoy, tendrá 81 años, incluso con nietos, antes de alcanzar igualdad. Esto es claramente inaceptable. Este tipo de situación es algo de tradición, es una combinación de tradición, de estereotipos de género, de que las mujeres no hayan mantenido tan fuerza en ciertas oportunidades cuando se han presentado las oportunidades. Desde luego es una competencia hasta cierto punto. De modo que es una combinación de factores y la forma también cómo socializamos a las niñas y a los niños para aceptar estos roles diferenciados. ¿Cuál es el rol de la educación? Es de fundamental importancia, ya que la educación desempeña un rol significante para impartir valores. Los docentes y las docentes son también parte del problema en algunos casos, porque cuando no tienen sensibilidad de género, contribuyen a perpetuar los estereotipos. Los videojuegos son bastante sexistas. Los niños juegan sin saber que están siendo indoctrinados para observar a las mujeres de cierta forma. De modo que se trata de una combinación de circunstancias en la sociedad. Y la publicidad, los medios, también desempeñan un rol fundamental, tanto como perpetuadores como desafiadores de los estereotipos de género. Al hablar de medios, ¿cuál es el peor problema de los medios en forma como reflejan el rol de las mujeres? Son los temas que tienen que ver con las mujeres no reciben la misma visibilidad que aquellos que afectan a los hombres. Hemos visto recientemente cómo los medios, por ejemplo, han alertado acerca de la violencia contra las
mujeres, también en los deportes, pero necesitamos mucho más. Necesitamos que los medios asuman con mucha más fuerza el tema de violencia contra las mujeres en las universidades, del tráfico de mujeres y también con el tema de la violencia doméstica, porque un alto porcentaje de la violencia que ocurre contra las mujeres ocurre en el hogar, que en teoría debe ser un lugar seguro para ellas. Hace 20 años en Beijing, 189 gobiernos hicieron un llamado a derechos igualitarios para las mujeres. ¿Cómo ve usted esto? Yo no quiero ser muy dura con los gobiernos. Creo que muchos han hecho esfuerzos, pero lo que sucedió después de eso es que no ha habido una inversión adecuada en las estructuras que crearon para avanzar la igualdad de género. Pero en educación hubo una inversión mucho más alta, a pesar de que subsisten problemas. En educación y en salud se hicieron grandes inversiones, de modo que ha sido bastante desigual el progreso y ha sido muy lento. De modo, decimos que de ahora en adelante es el momento de resolver el problema. Es hora de darle fin. No podemos continuar arrastrando este problema por muchos años más. De modo que hasta el año 2020 queremos ver cambios significativos. Cuando lleguemos al final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos tener logros mucho mayores que aquellos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Usted dijo que solo 15 mujeres son jefas de Estado en nivel mundial, como Angela Merkel en Alemania, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina. Hay un número significante aquí en Sudamérica. Cuando una mujer está en una posición de poder, ¿implica esto un cambio en la sociedad o es simplemente un símbolo? Es un poco de ambos. Si consideramos el caso de Chile, el hecho de que se estén promoviendo reformas significativas en el ámbito electoral, el tema de la interrupción del embarazo, el tema de salarios igualitarios, estos son efectos que tienen potencial de cambiar, de generar grandes cambios. De modo que sí, es el símbolo de la investidura de la presidenta, pero más allá de ello, se trata de las acciones que la presidenta adopta en términos de lo que el gobierno dice en términos de legislación, de programas y de la inversión que hace para tener impacto sobre las mujeres. Tener una mujer en posición de poder significa que será más sensible en temas de mujeres. Yo no diría que siempre, pero en la mayoría de las veces. Y no se trata solo de mujeres presidentas, también cuando son alcaldesas, legisladores, cuando son decanas de universidades, cuando son CEOs de empresas privadas, pero no quiere decir que sea siempre así. La paridad en el gobierno y en el Congreso debería ser implementada por ley. Es un trabajo de los partidos políticos, porque uno solamente llega al Congreso después de haber sido electo, de modo que se requiere del apoyo de los partidos políticos. Debemos asegurarnos que los partidos políticos que están en la política precisamente para mejorar la vida de hombres y mujeres sean los verdaderos promotores de los cambios. Deben incentivar la participación política de las mujeres. Aquellos partidos que tienen mayor número de mujeres deben recibir mayor apoyo. Aquellos que, por el contrario, tengan menos mujeres deben recibir menos apoyo para el desarrollo de infraestructura y apoyo de gobierno, ya que tienen un número limitado de personas que deben inspirar a los demás. Las niñas, por ejemplo, son inspiradas por mujeres líderes, pero si en un partido político se niega a inspirar, a motivar a las niñas, no merece mucho dinero público o mucho apoyo público. En Chile hay muchas candidatas exitosas, pero el problema es que los partidos políticos no están tan dispuestos a darles este apoyo. Es por eso que los partidos políticos deben asumir un rol importante. Antes de llegar al Congreso, es importante reforzar los partidos políticos.
el Ministerio de Salud deberá ser siempre, estar en manos siempre de una mujer. La mitad de los ministerios deben estar en caso de mujer. No, yo nunca diría que en los casos todos necesariamente tenga que ser 50-50, pero por lo menos 49-51. O el 53 o el 60% podría ser mujeres y el 40% hombres, por ejemplo. Así hizo la presidenta Bachelet, pero ahora en su segundo mandato no es esto, es un retroceso. Puede que sea encarado como un retroceso, pero sin embargo, sí resaltamos las medidas fuertes que ella ha adoptado, sin importar el género de quien esté ocupando ciertos cargos en el gobierno. Porque los hombres también tienen responsabilidad desde el cargo que ocupen para avanzar la igualdad de género. No es solo una responsabilidad de mujeres. Así que si se nombra un hombre para un cargo, debe ser un hombre que tenga una agenda de género. Vamos a una pausa y de inmediato seguimos con la conversación con la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Seguimos conversando en CNN Chile con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo Nguka. Mrs. Mlambo, señora Mlambo, your mother was a community health nurse. Su madre fue una enfermera comunitaria especializada en planificación familiar. ¿Este tema de planificación familiar es crítico para las mujeres hoy en día? Sí, es sumamente crítico, porque la salud reproductiva o el acceso a la salud reproductiva es un derecho para las mujeres. Deben tener el derecho sobre sus cuerpos a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, porque una vez que se tiene un hijo o una hija, esto cambia la vida de las mujeres y es algo para lo cual se debe estar preparado. Si esto sucede cuando no se está preparado, puede ser algo negativo para tanto el niño o la niña como para la madre. Cuando se dice que la salud reproductiva es un derecho a la mujer, esto incluye el derecho a la interrupción al embarazo. Sí, desde luego. Al embarazo, a la interrupción del embarazo en condiciones sanitarias, legal, es una decisión de la mujer sin importar las circunstancias. ¿Tiene el derecho a interrumpir el embarazo? Sí, desde luego, se trata de su cuerpo. Ella es quien carga. Pero desde luego estamos a favor de un enfoque consensual donde la pareja también tome parte en la decisión. Sabemos que en muchos casos cuando las mujeres tienen hijos y no están en una relación donde las dos partes quieren este embarazo, termina siendo esta la responsabilidad de la mujer. No vemos una larga fila, por ejemplo, de hombres que estén dispuestos a pagar la manutención de los niños. Por el contrario, sí vemos una larga fila de mujeres reclamando el pago de la manutención por parte de los padres. De modo que es desproporcionalmente una responsabilidad de las mujeres. ¿Ve usted una colisión entre estos derechos de las mujeres y el derecho a la vida? Si una mujer va a tener un bebé cuyos derechos van a ser violados porque el hijo va a ser pobre y va a llevar una vida miserable, ¿de qué derechos estamos realmente hablando? A pesar de eso, ¿no tiene el derecho a nacer? Al momento en que la mujer, y no quiero ponerme muy técnica sobre este punto, pero el principio es que no debemos estar sobrepoblando al niño por los cuales no podemos velar, por lo cual el apoyo de las instituciones y de las instituciones de salud, el apoyo de las trabajadoras sociales, todo esto debe contribuir a que la mujer tome la decisión correcta. ¿Debería haber un límite a este punto? No quiero ponerme muy técnica, no soy una experta en médica, pero las mujeres deben tener el derecho. La sociedad, los hombres en realidad no deben imponer a las mujeres qué tipo de vida van a llevar. ¿Está Chile violando los derechos de las mujeres al criminalizar el aborto? Y respetando, sí. Se le respeta a la mujer cuando no se le permite ejercer su derecho a decidir. ¿Y esto está irrespetando leyes internacionales, tratados internacionales? Al punto en que todos hemos suscrito los derechos humanos y somos signatarios de la Carta de las Naciones Unidas,
La Carta de las Naciones Unidas respeta los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos reproductivos. Como sabe, la presidenta Bachelet ha firmado un proyecto de ley para la despenalización del aborto, pero solo por 3 motivos. ¿Es esto insuficiente? No estoy familiarizada con los detalles, pero creo que es un buen comienzo. Y espero que la gente de Chile, la mejor de las suertes, y que tomen la mejor decisión que esté en el mejor interés de las mujeres y del futuro de la sociedad. La despenalización solo ocurre en casos de violación, peligro para la vida de la madre o inviabilidad del feto. Es un buen comienzo. En otros países se va más allá. Pero la presidenta conoce a la sociedad chilena, de modo que ella tiene que medir qué es posible y tomar un paso de cada vez. Entonces dice que usted es un primer paso. Es un buen primer paso. Y la sociedad chilena, la política de Chile, tendrá luego 2 presidentas que dirán cuáles son los siguientes pasos. Entiende que usted es católica. Así es. ¿Qué piensa usted de la posición de la Iglesia Católica? Creo que la Iglesia Católica debe evolucionar. Pero la Iglesia Católica es muy rígida. Es muy rígida. La Iglesia Católica es muy rígida, así como muchos otros aspectos de la sociedad tienen que evolucionar. En Chile, la Iglesia Católica está liderando la oposición a la despenalización del aborto. Tiene que evolucionar. ¿Y católicos como siendo católica no siente una contradicción? No siento ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque pienso que las personas en la tierra no son quienes por último toman las decisiones. Creo que Dios quisiera que las mujeres tengan una buena calidad de vida y tengan los medios para ver por sus hijos. Otro problema que es muy importante en su país, en Sudáfrica, es la lucha contra el SIDA. Es precisamente por eso. En mi país, por ejemplo, necesitamos ser mucho más fuertes acerca de la salud reproductiva y de los derechos reproductivos. Algunas mujeres están infectadas por el virus del VIH porque han pasado por relaciones sexuales forzadas y así han quedado infectadas. La Iglesia Católica se opone al uso de condones. ¿Se puede imaginar eso? ¿Debe usted contraer el VIH-Sida simplemente porque la Iglesia lo diga? Y luego la Iglesia viene con un programa para ayudarle a vivir con el VIH. Me parece que no tiene sentido. Debemos prevenir que las mujeres contraigan el VIH-Sida en primer lugar. Esa prevención tiene que ser el camino, no proporcionándole programas para vivir cómodamente con VIH-Sida cuando se pudo haber evitado en primer lugar. ¿Cree que la posición de la Iglesia Católica es un obstáculo para los derechos de las humanas? Crea dificultades. Es una posición que crea dificultades. Y como católica les pido a la Iglesia que reconsidere los derechos, su posición y tome en cuenta los derechos de las mujeres. Y observe los sistemas de salud de los países, de la incapacidad de los países a desarrollarse a su máximo potencial, para que la integridad de la creación, que es algo que todos merecen, acceso a una buena salud, la posibilidad de vivir una vida productiva, de proveer para sus familias, de hacer sus contribuciones a la sociedad, deben ser tomados en cuenta. No pueden ser decisiones aisladas. Y en el mundo musulmán, ¿cuál es la posición de los derechos de la mujer? Tenemos muchos desafíos. Tenemos matanzas de honor, donde un padre o un hermano matan a sus propias familiares y sienten que han deshonrado a la familia. Aún tenemos situaciones en las que las mujeres no tienen derecho a la herencia, donde no tienen derecho a dar sus apellidos a sus hijos. Y desde luego tenemos el desafío de la violencia contra las mujeres. De modo que tenemos desafíos, pero también tenemos muchas personas en el mundo musulmán que están luchando por derechos iguales para las mujeres y la protección de estos. Tenemos activistas en Libia, en Afganistán, en Siria, y todos ellos están luchando por los derechos de las mujeres. ¿Ve usted el auge de grupos extremistas como el Estado Islámico como un peligro para los derechos de las mujeres? Su enfoque
hacia la guerra coloca a las mujeres en el ojo de la tormenta, porque las mujeres son blanco de ataques, son consideradas premios de la guerra. El abuso de las mujeres y la negación de las mujeres a su derecho a la educación, a su salud reproductiva, todo esto es un enfoque calculado para retirar los derechos de las mujeres, de modo que es extremadamente preocupante que esto continúe. En muchos países es preferible ser un soldado que una mujer en la guerra. En la última edición de los Oscars, ya usted como Patricia Arquette en su discurso pidió salario igualitario para hombres y mujeres. Ya es hora que las personas que generan atención, como las celebridades, alcen la voz por lo que es justo en la sociedad. Y el tema de salario igualitario, igual paga por igual trabajo, es sumamente importante, ya que se trata de una de estas violaciones de los derechos que es altamente tolerada en prácticamente todos los países del mundo. Y el hecho de que no haya un solo país en el mundo que haya alcanzado la paridad de género es un problema. Un área en el que no existe paridad en ninguna área del mundo es en los salarios. ¿Cómo entiende usted que esta situación sea tan generalizada hoy en el mundo? ¿Es un problema cultural o económico? Es el nivel de tolerancia de la violación de los derechos de las mujeres. Yo he hablado con directivos de corporaciones y les pregunto si tienen igual paga, igual salario entre hombres y mujeres. Y no lo saben, ni siquiera se han fijado en esto. De modo que las personas que trabajan en las secciones de recursos humanos de las empresas toman decisiones con base en sus propias perspectivas de los sexos y deciden que los hombres reciban mayor salario aun si tienen un desempeño menor, aun cuando las mujeres tengan una calificación mayor. Y sí, muchas veces las mujeres no discuten tanto como los hombres por un aumento salarial, pero no debe basarse sobre la capacidad que uno tiene de discutir. Si uno llega a un trabajo con las mismas calificaciones y las mismas responsabilidades, la igualdad debe ser lo primero. Hablando en términos económicos, ¿es un buen negocio tener a mujeres mejor pagadas en las empresas? ¿Es bueno tener buenos empleados que hagan el trabajo? Al margen del género, y esto aún no está sucediendo. Como saben, tenemos una campaña llamada He for She, o Él por ella, que llama a todos los hombres a tomar acción y a ser activos. Una de las cosas que estamos pidiendo dentro de He for She es que todos aquellos quienes están en posición de tomar decisiones sobre los empleados, a ir a las tesorerías, al sector financiero de sus compañías y fijarse en cuánto están recibiendo, cuánto están cobrando las mujeres y fijarse si es lo justo. Este tema de paga igualitaria para las mujeres es algo que debe ser obligado por ley. Sí, debe ser algo impuesto por la ley y al cual se debe hacer seguimiento. Estamos haciendo un llamado a los países que aprueben leyes que hagan frente a este tema y que después de aprobar las leyes se aseguren de que éstas sean implementadas. En algunos países, incluso en los sectores públicos, se observa esta desigualdad. Aún se observa este problema. Señora Lambo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista. Continúen en la sintonía de CNN Chile.